Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy abordamos un caso poco difundido fuera del mundo judío, pero profundamente significativo: el exilio forzado y masivo de los judíos de Yemen hacia el desierto de Mabsa entre 1679 y 1680. Fue un acto de persecución deliberada ejecutado por el poder religioso musulmán del país. Miles de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares, caminar durante días en condiciones extremas y sobrevivir en una región árida sin agua ni comida. Muchos murieron. Los sobrevivientes regresaron a una vida marcada por la humillación legal y la pérdida de sus derechos. Este episodio no fue un incidente aislado, sino parte de una estructura de opresión que culminó siglos después con la desaparición de la comunidad judía de Yemen. Los judíos habían vivido en Yemen desde tiempos antiguos. Algunos historiadores consideran que su presencia se remonta a la época del primer templo en Jerusalén. Lo cierto es que ya para el siglo II después de nuestra era había comunidades judías organizadas en varias regiones del actual Yemen. Durante siglos coexistieron con poblaciones árabes locales bajo diferentes formas de autoridad política. Con la expansión del Islam en el siglo VII, la situación cambió. Los judíos pasaron a formar parte del sistema de la dhimma. Este sistema permitía que los no musulmanes vivieran bajo dominio islámico si aceptaban ciertas condiciones: el pago de un impuesto especial llamado jizya, la prohibición de construir nuevos lugares de culto, y la aceptación de una posición de inferioridad legal. Las humillaciones eran parte del sistema. Los judíos no podían montar caballos, debían ceder el paso a los musulmanes, no podían construir casas más altas que las de sus vecinos musulmanes, y tenían que vestir ropa distintiva. Durante siglos, estas reglas fueron aplicadas con diferente severidad dependiendo del gobernante de turno. En algunos periodos, las comunidades judías vivían con relativa autonomía. En otros, eran víctimas de acoso, violencia o conversiones forzadas. Pero lo que ocurrió en 1679 marcó un punto de quiebre. El nuevo líder religioso y político del país, el imán al-Mahdi Ahmad, asumió el poder en Saná y decretó que todos los judíos debían abandonar sus hogares o convertirse al Islam. No se trataba de una campaña contra individuos, sino de una política sistemática para eliminar la presencia judía del Yemen central. El decreto fue claro. Se prohibió a los judíos vivir en las ciudades sagradas del Islam en Yemen. Se ordenó la conversión inmediata o el exilio. Las sinagogas fueron destruidas o convertidas en mezquitas. Las propiedades judías fueron confiscadas. Las autoridades religiosas justificaron esta medida bajo argumentos de pureza teológica. Según la doctrina seidí dominante en Yemen, la presencia de los judíos era considerada ofensiva para el Islam. Se les dio un plazo breve para preparar su salida. No podían llevar pertenencias de valor, ni animales, ni herramientas. Solo se les permitía cargar lo que pudieran llevar encima. El destino impuesto fue Mabsa, una localidad cercana al puerto de Mocha, en la región costera del suroeste. Esta región es árida, inhóspita y sin fuentes de agua potable suficientes para mantener una población desplazada. No había infraestructura, ni alojamientos, ni apoyo estatal. El traslado fue por tierra, a pie, durante días. Hombres, mujeres, niños y ancianos caminaron cientos de kilómetros desde Saná, Damar, Taiz y otras regiones montañosas hacia una zona desértica. Durante el trayecto murieron cientos de personas. Algunos relatos mencionan que grupos enteros se desvanecían por el calor y la falta de agua. Los judíos yemenitas, al igual que otros pueblos, llevaban consigo rollos de la Torá escritos a mano. En la desesperación por sobrevivir, muchos se vieron obligados a abandonar estos rollos para aligerar el peso de la marcha. Posteriormente, estos textos sagrados fueron quemados por soldados o saqueadores. El sitio de destino, Mabsa, no estaba preparado para recibir a los exiliados. Según registros históricos y arqueológicos, no había pozos funcionales ni sistemas de irrigación. La zona había sido elegida precisamente por su aislamiento y su carácter hostil. El objetivo no era solo expulsar, sino provocar sufrimiento como castigo por no convertirse al Islam.
Las condiciones de vida fueron extremas. Se estima que los judíos permanecieron allí durante casi un año, expuestos a enfermedades, desnutrición, ataques de bandidos y abandono total por parte del gobierno. El proyecto Diarna, que ha documentado los sitios judíos en Medio Oriente y África del Norte, registra que el lugar está hoy en ruinas, sin señalizaciones, y es recordado como símbolo del sufrimiento colectivo de la comunidad judía yemenita. En total, se estima que miles de personas fueron desplazadas. Las cifras de muertos no son exactas, pero documentos de la época y testimonios recogidos por rabinos y viajeros sugieren que murieron al menos entre un tercio y la mitad de los deportados. En las crónicas rabínicas, este episodio es conocido como Galut Mabsa, el exilio de Mabsa. La comunidad lo ha recordado como un trauma colectivo comparable con los peores episodios de la diáspora. Un año después del exilio, algunas autoridades locales musulmanas comenzaron a quejarse de la ausencia de mano de obra especializada. Los judíos, que ejercían oficios como orfebres, tejedores, zapateros y curtidores, eran esenciales para la economía local. Bajo presión de comerciantes y administradores, el imán al-Mahdi Ahmad permitió el retorno de parte de los exiliados. Pero no se les permitió volver a sus hogares originales. Fueron reubicados en barrios periféricos, segregados y vigilados. Las antiguas sinagogas no fueron devueltas. Las nuevas comunidades debían construir sus lugares de culto en zonas bajas y oscuras y bajo severas restricciones. En muchos casos, los judíos debían pagar renta a propietarios musulmanes por vivir en terrenos donde antes estaban sus propias casas. El impacto del exilio fue profundo. Se perdieron textos religiosos, se interrumpió la vida académica, y muchas familias quedaron fragmentadas para siempre. El trauma fue transmitido oralmente, a través de plegarias y relatos. El calendario ritual de los judíos de Yemen incluye hasta hoy recordatorios del exilio. La memoria colectiva de Mabsa formó parte de la identidad yemenita incluso cuando los judíos emigraron a otros países. La persecución no terminó con el regreso. Durante los siglos XVIII y XIX continuaron las restricciones. Una de las prácticas más dolorosas fue la confiscación de niños huérfanos. Bajo la ley musulmana local, si un niño judío quedaba huérfano de padre, podía ser declarado sin protección y, por tanto, apto para ser convertido al Islam. Esto generó casos documentados de secuestros legales avalados por jueces religiosos. Los padres judíos vivían con miedo constante de morir y dejar hijos menores, porque eso implicaba perderlos para siempre. La situación se mantuvo precaria hasta el siglo XX. Aunque el dominio otomano redujo algo la presión religiosa, la discriminación social y legal persistió. Tras la caída del Imperio Otomano y el regreso del gobierno Saidí en 1918, se reinstauraron muchas de las antiguas restricciones. La hostilidad aumentó con la creación del Estado de Israel en 1948. En varias ciudades yemenitas, especialmente en Saná, hubo ataques a propiedades judías, saqueos de negocios y asesinatos. En este contexto, se organizó la llamada Operación Alfombra Mágica. La Operación Alfombra Mágica fue una iniciativa conjunta de Israel, Estados Unidos y el Reino Unido para evacuar a los judíos yemenitas entre junio de 1949 y septiembre de 1950. En total, fueron trasladadas más de 49.000 personas en aviones militares. Muchos llegaron descalzos, sin equipaje y sin haber visto nunca una ciudad moderna. La operación logró sacar a casi toda la comunidad judía del país. Los que permanecieron enfrentaron condiciones cada vez más hostiles. En el siglo XXI, la situación llegó a un punto crítico con el ascenso del movimiento hutí en el norte de Yemen. Este grupo chiita adopta un discurso abiertamente antisemita. Su eslogan oficial, que aparece en banderas y murales en zonas bajo su control, dice lo siguiente: muerte a América, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria al Islam. Los últimos judíos que permanecían en el país fueron acosados, se les confiscaron sus propiedades y algunos fueron encarcelados. En 2021, el último grupo numeroso de judíos fue forzado a abandonar Yemen. Algunos emigraron a Israel, otros fueron acogidos en Emiratos Árabes Unidos.
Hoy, la comunidad judía de Yemen está virtualmente extinta en su país de origen. De una historia que se remonta a más de 2000 años, queda solo memoria, archivos y descendientes que mantienen vivas sus tradiciones en Israel, Estados Unidos y otras partes del mundo. El exilio de Mabsa fue el inicio del fin de esta comunidad. No fue un incidente espontáneo, sino una política de Estado basada en fanatismo religioso. Fue una de las formas más sistemáticas y crueles de antisemitismo en el mundo islámico. Entender este episodio permite ver cómo el antisemitismo no es exclusivo de Europa. También existió en sociedades islámicas, donde el sistema legal y religioso generó estructuras de discriminación sostenida. El caso de Mabsa no debe ser olvidado. Es parte de la historia global del antisemitismo, y es parte de la memoria de un pueblo que, incluso frente al exilio, no desapareció. Gracias por escuchar Antisemitismo en la Historia.